¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía a esta hora de 100% Noticias. Soy Lucía Pineda Ubau. Estamos en el primer día de mayo, 1 de mayo. En esta grabación, mientras la realizábamos, caían ya las primeras lluvias de mayo acá en Costa Rica. Queremos hablar este día del Día Internacional de los Trabajadores, el estado actual en que se encuentran los trabajadores formales, informales en Nicaragua y también la gran ola de desempleo que existe en el país. El régimen vende cifras de ocupación laboral, pero son cifras maquilladas y ya también lo hemos explicado en otros reportajes que hemos hecho con nuestro próximo invitado, el economista Enrique Sáenz. Claro, la gente se ocupa de momento en algo, pero eso no le garantiza su sustentabilidad laboral y de manera formal, porque lo que abunda en Nicaragua es la informalidad laboral. Daniel Ortega conmemoró el 30 de abril el Día Internacional de los Trabajadores. Lo hizo ahí en Plaza Pública, ¿verdad? En la Plaza La Fe, rodeado de paramilitares, militares y también integrantes de la policía en Nicaragua, muchos de estos encapuchados que estuvieron en esta conmemoración y actos que realizó Ortega son empleados públicos, otros no son empleados públicos, incluso andaban trabajadores de universidades que son obligados a estar presentes en este tipo de actos y también ahora la obligación es usar las capuchas. Entonces, para demostrar, intimidar a los nicaragüenses de que te pueden matar y no pasa nada porque la persona que está encapuchada pues tiene licencia libre para hacerle daño a cualquier nicaragüense y no le pasa nada, queda pues en la impunidad, que es lo que reina en Nicaragua. Ortega prácticamente pues se quejó de los aranceles, acusó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cometer crímenes horrendos, crímenes de lesa humanidad en contra de los inmigrantes, sobre todo se refirió a los inmigrantes que han sido deportados de Estados Unidos a El Salvador o de Estados Unidos a Venezuela. También se refirió y confirmó el envío de aviones con inmigrantes nicaragüenses que han pasado por la base de Guantánamo, confirmó Ortega. Pues Ortega pues, se arremetió contra Trump y rompió ese silencio que había tenido durante muchos meses desde la administración, después que entró Trump, o sea, los 100 días de Trump, al 101 días, Ortega pues se lanza contra Trump y comienza pues a denunciar el tema de los aranceles que está causando, según Ortega, pues grandes problemas económicos en el mundo y advirtió a Trump de que prácticamente pues él quiere eliminar varias economías, pues el eliminado será él y Estados Unidos, decía Ortega en su discurso. Lea todo el contenido completo, 100% Noticias, en nuestro sitio web, 100noticias.tv, también el discurso completo referido pues al tema de esto que le estoy refiriendo, de Ortega, también en nuestro canal de YouTube, 100 Noticias Nicaragua. Tengo ya a nuestro invitado, don Enrique Sáenz. Bienvenido, Enrique. Gracias por estar acá con nosotros para abordar pues esta situación que siempre agobia a los nicaragüenses, el tema pues de desempleo. Para algunos sectores obviamente pues no hay nada que celebrar, el Día de los Trabajadores en Nicaragua, que viven bajo acoso, persecución, pues trabajadores formales y los mismos informales, y también el tema del desempleo. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Lucía, muchas gracias por la invitación, a tu disposición.
Bueno, Enrique, en números, ¿cómo está Nicaragua en este Día de Internacional de los Trabajadores? Vos siempre también has desenmascarado la cifra del régimen que venden una gran ocupación laboral, pero realmente pues hay una gran precariedad en Nicaragua y desempleo. Sí, primero que todo quisiera enviar un saludo a las trabajadoras nicaragüenses, a los trabajadores nicaragüenses, a las madres de familia, a las trabajadoras y trabajadores de las zonas francas, de los mercados, las maestras, los maestros, pero también a los miles, centenares de miles de nicaragüenses migrantes que se encuentran en distintos confines del mundo y, como sabemos, trabajando, sacrificándose por sus familias, algunos haciendo hasta 2 y 3 turnos para poder enviar una ayuda a sus familiares. Un abrazo, un saludo solidario a todos estos nicaragüenses que trabajan de sol a sol o de luna a luna todos los días. Y en cuanto a los datos, yo siempre te digo, Lucía, cuando hablamos de estos temas, que pues no busco datos en general en otro lado. Utilizo los mismos datos del régimen, no los de la propaganda, sino las estadísticas que se encuentran en sus bases de datos del Banco Central, del INIDE y del INS. ¿Y qué nos dicen esas cifras? Y voy a empezar por una de la que se habla mucho, pero vos la estabas mencionando, que son las trabajadoras y los trabajadores en informalidad laboral. De acuerdo con las cifras oficiales, más de 3 de cada 4 nicaragüenses de la fuerza laboral, más de 3 de cada 4, esto es, más del 75%, se encuentran en lo que se llama informalidad laboral. ¿Y qué es la informalidad laboral? O no tienen trabajo fijo y en consecuencia son trabajadores eventuales, o son trabajadores por cuenta propia, o son asalariados en una pequeña o microempresa que con costo le da para pagarle un salario. Estos nicaragüenses, 3 de cada 4, enfrentan el día a día de la siguiente forma. Uno, no tienen jornada laboral. No hay límite. Y en unos casos son trabajadores eventuales, trabajan un día sí, un día no. En segundo lugar, cuando se habla del salario mínimo, por ejemplo, esta población no tiene salario mínimo porque no tienen cobertura legal. Estos trabajadores no reciben un séptimo día, que normalmente, bueno, ya sabemos, se descansa el sábado o el domingo de manera remunerada, no reciben 13º mes, no tienen vacaciones remuneradas. Si se enferman o sufren un accidente, como no tienen cobertura de la seguridad social, pues o tienen que llegar a trabajar enyesados o enfermos o ver cómo se la arreglan sin tener un ingreso porque no salieron a vender o naranja o agua o lo que sea. Pero además, si son mujeres en caso de embarazo, no tienen descanso ni pre ni postnatal. 3 de cada 4 nicaragüenses se encuentran en esa condición, que es decir, en la miseria. Esto está oculto y el régimen, con su desfachatez habitual, hace escarnio de estos trabajadores y habla de emprendedores, del emprendedurismo para encubrir las condiciones de zozobra en la que vive esta población. Ese es el primer dato. Entonces, 3 de cada 4, incluso hoy, si no trabajan porque es feriado, nadie se los va a pagar.
Enrique, y también vamos al punto de la humillación, ¿verdad? Que reciben tal vez los trabajadores formales. Ayer vimos en una plaza, Enrique, que estaba llena. Habían militares, habían policías y detrás de ellos un sinnúmero, un ejército de encapuchados, que ahí va de todo, entre militantes, entre gente, trabajadores del Estado, que están, sobre todo el trabajador del Estado, obligado a ir a ese tipo de movilizaciones y ahora que les exigen ponerse una capucha. Antes de seguir desmenuzando los temas económicos, ¿verdad? Quería ver cómo miras ahora, ¿verdad? Ese nuevo método del régimen de involucrar pues, a todo el Estado como tal, el trabajador del Estado, para parecer pues un terrorista, o sea, enmascarado. Sí, en realidad, si dentro de 100 años, 50 años o 25 años, cuando esta gente esté en el basurero de la historia, que es su destino inevitable, este acto de ayer es un reflejo fiel, un retrato fiel de la naturaleza del régimen. En primer lugar, un régimen de vocación hitleriana. Estas filas, estos alineamientos, estas imágenes son de inspiración hitleriana, fascista. Él habló de los fascistas y allí refleja su vocación fascista, porque solo en la época de Hitler vimos este tipo de imágenes. En segundo lugar, refleja cuál es el concepto que tiene de los trabajadores. Allí no habían obreros, allí no habían trabajadoras del mercado con su delantal, etcétera. Allí habían paramilitares, asesinos, esbirros, policías, ejército, pero también trabajadores del Estado llevados a la fuerza. Ese es el concepto de Día del Trabajo que tiene la dictadura. Para ellos son los esbirros, son los paramilitares y la gente enmascarada de terrorista, y esa es la otra característica, un régimen fascista, de vocación fascista y de vocación terrorista, porque lo que pretenden con esos actos es imprimir terror en la población y de alguna forma intentar sofocar sus propios temores a perder el poder. Ese es el concepto de Día del Trabajo. Lo tercero, que resulta claro aquí, ¿cuál es el concepto de paz? El dictador se llena la boca hablando de paz. Es la paz de los fusiles, la paz del terror que pretende imponer en el pueblo nicaragüense. Y por último, hablando ya de su discurso, lo que escuchamos fue la charlatanería embustera de costumbre. Un charlatán embustero, demencial. El problema es que es un demente peligroso, o son, porque todo ese conjunto de disparates y mentiras que dijo, solo pueden entenderse a la luz de una mente, como la calificó el Papa, desequilibrada. Y entonces en esta mente desequilibrada, hablando a nivel internacional, dice que Rusia fue agredida. Ni siquiera Putin dice que fue agredido, ¿verdad? Cuando se tomaron Crimea y cuando invadieron el territorio de Ucrania. Ah, no, él dice que Rusia fue agredida. Pero además, ese relato charlatán sobre el estallido de la crisis de abril, que tiene que ver con los trabajadores, ¿verdad? Y con la corrupción del régimen, la represión y el momento actual. ¿Por qué digo que tiene que ver con los trabajadores? Porque él dice
que se rompió en parte el acuerdo con la cúpula empresarial y el paraíso naufragó por unas reformas, dice, que se quería hacer a la seguridad social, aumentando la contribución de los trabajadores. Charlatán y mentiroso, ¿verdad? Primero, porque el INS estaba en quiebra por la corrupción galopante en la seguridad social. Se comieron las reservas del gobierno de Enrique Bolaños, entregaron un seguro social con superávit. A los 10 años ya estaban en déficit, antes de los 10 años. Y entonces el charlatán no dijo que ya en el 2013-2014 habían hecho unas primeras reformas a la seguridad social y que los sirvientes de Ortega aparecieron hablando públicamente que con esas reformas que las hicieron antes de Navidad para que pasaran de noche, iban a tener resueltos los problemas del INS hasta el 2034. Hasta entonces iban a volver otra vez a hablar de este tema. Pero como no resolvieron los problemas de fondo, que es la incapacidad de la economía para generar empleo, salarios, y tampoco enfrentaron la corrupción, pues unos años después, en el 2018, 4 años después, estaban imponiendo otra tanda de reformas. Tampoco dijo que fueron reformas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuáles eran esas reformas? Habla del sector empresarial, pero no habla de que esas reformas implicaban, porque después las impusieron, efectivamente aumento de la contribución de los empleadores, pero también aumento de las cotizaciones de los trabajadores, pero también disminución de las prestaciones. Y en las dos reformas, en la del 2013 y en la del 2014, una disminución de las pensiones, una reducción de las pensiones. Por eso el charlatán mentiroso no dijo que las protestas las comenzaron los jubilados, que nada tenían que ver con lo que él dice, los gringos, etcétera. Fueron los jubilados y todos lo vimos. Y todos vimos la agresión de que fueron víctimas. Y todos vimos cómo los jóvenes universitarios en un primer momento se volcaron en solidaridad con los jubilados. Entonces, Ortega, cuando hace mención a el estallido de las protestas, no menciona que la raíz de esas protestas fueron la corrupción que entronizó en la gestión de los fondos de los pensionados y de los cotizantes. No dice que la crisis del INS fue a causa de la incapacidad de la economía para generar empleo, y tampoco dijo que esas reformas que impuso afectaron no solo a los empresarios, sino que también a los jubilados, a los trabajadores por el aumento de las cotizaciones y a los trabajadores activos actuales, porque cuando lleguen a la edad de la jubilación, su pensión va a ser 25, 30, 40% menos, y esto lo han calculado expertos, que antes de las reformas. Entonces también esto tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras. Antes nos referíamos a esos 3 de cada 4 que no tienen seguridad social, que están fuera de la cobertura del seguro. Pero ese otro 25% que tiene cobertura de la seguridad social, pues también ha sido castigado por el régimen, de tal forma que lo que vimos ayer es un reflejo fiel. 1, vocación fascista, hitleriana. 2, el afán de imponer
terror. 3, la charlatanería embustera, ocultando realidades, tratando de tergiversar nuestra historia reciente, nuestra historia pasada y las realidades que enfrentan la población nicaragüense. Enrique, precisamente, pues todo lo que comenzó en el 2018 fue, obviamente, por esa reforma al IN de forma unilateral del FCDN, del régimen, e incluso, pues, Ortega, pues, sigue torciendo los hechos que ocurrieron hace 7 años. Ahora también Ortega, en ese acto, acusa hasta de crímenes de lesa humanidad a Donald Trump. Se victimiza con el tema de las sanciones. Tema también se queja de los aranceles. Entonces se fue contra Trump el día de ayer, luego de 100 días de silencio de Daniel Ortega, que no se refería pues al tema de los Estados Unidos ni mencionaba la palabra Trump. ¿Qué pasó ayer que rompe ese silencio? ¿Qué interpretación da? Sí, es una interpretación, ¿verdad? Es evidente que este personaje oportunista, sin escrúpulos, dispuesto a arreglarse con el diablo. De hecho, creo que ya se arregló con el diablo. El asunto es que el diablo no tiene más poder, ¿verdad?, que Cristo. Entonces, ya se arregló con el diablo porque su vocación también es satánica. Él estaba agachadito, escondidito, pensando que podía pasar desapercibido. Y por eso estuvo en silencio todo este tiempo, esperando el momento y dejando, como es su estilo, y le ha dado resultado, hay que decirlo, que pasara la borrasca y él buscando un alero. Seguramente, además de la declaración de Marco Rubio, estuvo acompañada de algún tipo de mensaje, porque ya sabemos que hay mensajes públicos y mensajes privados. Seguramente él tenía una expectativa y recibió algún tipo de mensaje privado, además del mensaje público, de que al menos desde la perspectiva, y lo repito, al menos desde la perspectiva del actual secretario de Estado, Marco Rubio, lo que le llamó dinastía, ¿verdad? Sigue en la mira de esta cartera de la administración norteamericana encabezada por Marco Rubio. Seguramente eso lo desalentó un poco y bueno, pues salió con su habitual charlatanería. Pero además, volvemos otra vez, ¿verdad? El personaje, el dictador, sin lugar a duda, más desacreditado del mundo. Difícilmente uno puede pensar, antes en África se decía Idi Amin, Haile Selassie, etcétera, distintos dictadores bastante exóticos. Seguramente no hay un dictador más desacreditado en el mundo, no en América Latina. En América Latina ya sabemos que hasta Cuba y Venezuela están por encima de Ortega. El mismo señalado, y no es necesario que aparezca en las declaraciones de los órganos internacionales de derechos humanos, de cometer delitos de lesa humanidad, habla de una niña, habla de los presos, dijo algo de los presos y de las presas, dijo algo de estas deportaciones, dijo algo de estas desnacionalizaciones de facto, habló de una niña y uno tiene que conmoverse con la situación de la niña, no por lo que diga Ortega, pero el dictador sabe cuántas niñas, cuántos niños son víctimas a causa
de esos delitos de lesa humanidad que ha cometido, desde las muertes, los encarcelamientos, el exilio, la desnacionalización y aún las mismas migraciones, resultado del fracaso económico y social de la dictadura. Porque la principal evidencia del fracaso económico y social de la dictadura son los centenares de miles de migrantes que, precisamente por el afán de ayudar a su familia, al final las remesas se han transformado en el principal soporte de la economía, y aparece el presidente del Banco Central fachenteando cuando de cada tortilla que se comen los nicaragüenses, una es resultado del trabajo de los nicaragüenses en el exterior y no de una economía vibrante que genere empleo y mejores salarios. Así que el mismo violador de derechos humanos, señalado internacionalmente de cometer delitos de lesa humanidad, que sigue cometiendo todos los días, ahora aparece como el gran defensor de derechos humanos, un hipócrita. Enrique, vos mencionabas en tus redes sociales sobre la pérdida de empleo en la zona franca. ¿A qué se debe? Sí, esta es una cuestión que siento que también hay que explicársela a la gente, porque los paniaguados de la dictadura se llenan la boca también hablando de crecimiento económico, ¿verdad? Que el crecimiento económico es una estadística que resulta un promedio que miden de cómo se comportan las distintas actividades económicas del país, las exportaciones, el consumo de la gente, o desde otro punto de vista, cuánto café producí, cuánto azúcar, cuánta carne, etc. Eso hay una metodología para medirla, y si, por ejemplo, generaste más frijoles, más carne, para mencionar 3 productos, más café del año pasado, suponiendo que solo esos 3 productos produjera la economía de Nicaragua, entonces eso se mide y se dice si creciste, porque más quintales de frijoles o más quintales de café, o si te mantuviste estancado o si decreciste. Normalmente, en una economía normal, cuando hay crecimiento económico, pues hay más empleo y hay mejores salarios. Pero ¿qué ocurre en el caso de Nicaragua? Que como es una economía tan concentrada, porque esa es la otra parte de la historia, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, Ortega y su mafia han impuesto un modelo que es una combinación de capitalismo salvaje con corrupción. Entonces, por ejemplo, la principal exportación de Nicaragua es el oro. Y ahora, con las turbulencias internacionales, los precios del oro se han disparado. Bueno, eso significa y se refleja en la medición del crecimiento económico, en la magnitud de las exportaciones. Entonces han crecido las exportaciones, principalmente impulsadas por los precios del oro, algo que nada tiene que ver con las políticas económicas del régimen. Pero ¿qué ocurre con el oro? No genera empleo. Alrededor de 6,000, menos del 1% de los afiliados al INS trabajan en el sector minero. No genera empleo. Entonces, se registra como crecimiento e impulsa el crecimiento económico, pero eso no impulsa la generación de empleo. Pero como es una actividad económica concentrada, extracción, como encierra mucho valor en poco volumen, ni siquiera está vinculada con transporte como el café, el azúcar, etcétera. Y como no sufre ningún proceso de transformación, se exporta tal cual. Entonces no hay ninguna vinculación
con la otra actividad económica, ¿verdad? Que si vos producís azúcar, están los cañeros, están los cortadores de caña, están los que manejan la maquinaria, están los del ingenio, están el transporte, etcétera. Es decir, tiene una intersección con otras actividades del país y mueve el conjunto de la economía. Este es un ejemplo, el oro. Otro ejemplo que también ha crecido, y ya vamos a ver con qué, por qué, son las actividades financieras y bancarias. ¿Por qué han crecido las actividades financieras y bancarias? Por los flujos masivos de remesas que se trasladan por la vía bancaria. Y entonces ya sabemos, se puso un día en Miami o en San José y al siguiente día la fue a retirar o 2 días después el receptor de la remesa. Pero eso significa que estuvo 24 horas ese volumen de dinero en manos del banco. Y como esto ocurre los 365 días del año, los bancos tienen una liquidez en su poder que no les cuesta nada. Y entonces tienen la capacidad, ya saben cuánto van a tener más o menos en flujo de remesa, de mover ese dinero que ni siquiera está en depósito, es transferencia, no me estoy refiriendo a los depósitos, y en consecuencia hay una actividad que ha crecido en el sistema financiero y bancario. Pero ¿quién se beneficia de eso? ¿Crea empleo masivo? No, ya sabemos que hay una creación limitada de empleo en los bancos. Pero ¿quién se queda con la tajada de león del negocio bancario? Los banqueros. Y entonces aquí nos encontramos que el país donde se paga el salario mínimo más bajo de Centroamérica y de América Latina, que conste, los banqueros obtienen las más altas tasas de utilidad de Centroamérica. En el país más pobre, los banqueros perciben las mayores tasas de utilidad y nosotros que estamos en Costa Rica sabemos que aquí los bancos privados más visibles, una paradoja son de origen nicaragüense. Y entonces una gran paradoja, ¿verdad? Que obtengan más utilidad y esa utilidad sale de los bolsillos de los prestatarios, de los deudores, que en Costa Rica o en Guatemala o en los distintos lugares donde están. Entonces, cuando llega el momento de registrar estas estadísticas en el crecimiento económico, entonces pues tiende a elevar, pero no se traduce. Y puse 2 ejemplos, puedo poner otros distintos, ¿verdad? Oro y sector bancario y financiero, pero eso no se traduce en más empleo ni en mejores salarios. Entonces la gente no come estadísticas y se pusieron, bueno, indignados cuando le levantamos la cobija utilizando los datos del informe de FAO, que es la otra dimensión, Lucía, porque una cuestión, empleo o desempleo o subempleo, bajo salario, eso es igual a hambre. Y en Nicaragua hay, señores, hambre. Y ahí están los datos de la misma dictadura. ¿Por qué? Los datos que ofreció FAO son perfectamente creíbles y se quedan hasta cortos. Cualquiera, y lo hemos dicho en otra ocasión, que vaya a ver el INIDE, se llama, pone en internet INIDE, entra allí y se pone a curiosear. Hay bastante información, publicaciones, etcétera, y va a buscar publicaciones. Y en publicaciones va a buscar informe de empleo. Vaya a verlo para comprobar lo que estoy diciendo. Y entonces busque el informe de empleo de diciembre, cómo cerramos el 2024, porque dicen que creció la economía 3.4%. Y se va a encontrar
con que prácticamente el 40% de la población se encuentra en condición de subempleo. Y después se va a ver cómo define el INIDE subempleo. ¿Y cómo define el INIDE subempleo? Los que no ganan el salario mínimo, es decir, no ganan ni para la comida. O los que son trabajadores eventuales, no tienen un trabajo fijo porque la economía no le da esa oportunidad. 40%. Allí mismo, en ese informe, usted lo sigue hojeando y va a buscar y va a encontrar que según ellos hay 12% de lo que llaman trabajadores sin salario. Y entonces sume el 40% al 12% y ya se pasó de la mitad, ya llegó al 52%, porque al menos el 40% de subempleados algún ingreso, algún salario reciben. Este 12% no, y ya va por 52%. Y ahora va a crea la estrafalaria cifra de que según ellos solo hay 2% de desempleo. Y entonces súmelo. 54% o no tiene empleo y no tiene ningún ingreso, salvo remesas, o son trabajadores sin remuneración que lo reciben una ayudita para comida, la comida en especie, etcétera, más el 40% en subempleo, el 56%, según ellos, se encuentra en esta situación de miseria laboral. Entonces es natural que, salvo por las remesas, FAO diga que el 30% de la población nicaragüense padece hambre. Entonces, ¿qué otra dimensión que afecta a la población trabajadora nicaragüense? Bueno, ¿y qué mensaje, Enrique, le dejas a los trabajadores? Ante este panorama hay posibilidades de cambio, ¿verdad? Que aumente el empleo en Nicaragua, o esto es imposible bajo dictadura. No hay posibilidades de que esta condición mejore mientras los hitlerianos, los fascistas, los terroristas, los charlatanes, los que tienen esta vocación dinástica, los mentirosos, los embusteros, los mafiosos, en una palabra, se encuentran en el poder. Porque ellos están cerrados al poder para seguir acumulando riqueza con las tarifas eléctricas, que son las más altas de Centroamérica, y ellos son los dueños de Disnorte y Disur, con el negocio del combustible, donde ellos están metidos, y un atraco gigantesco, que es el congelamiento de los precios del combustible, el único país del mundo, ¿verdad?, en el que se congelan los precios, pero no para proteger a la población, sino que para proteger a la mafia, las utilidades de la mafia, y le sacan del bolsillo todos los días a los usuarios, a los empresarios, a los trabajadores, por la vía de los precios del combustible más altos de Centroamérica. Entonces, o en el negocio del oro, o las transacciones con los banqueros, etcétera, porque los banqueros obtienen las tasas de utilidad más altas de Centroamérica por las políticas económicas deliberadas del régimen para favorecerlos. ¿Por qué? Porque también están en el negocio. Entonces, sí, hay solución, pero con un gobierno democrático preocupado por los pobres, porque efectivamente tu pregunta es muy pertinente. ¿Es posible resolver eso? Solo voy a mencionar unas pocas medidas, ¿verdad? Primera medida, liberalizar la actividad bancaria. Es decir, dejar de aplicar esas medidas de política que dicte el Banco Central para favorecer a los bancos, y simplemente
que sigan ganando los bancos, pero que ganen el promedio que se gana en Centroamérica. Eso es una cuestión de gestión de política económica. Y si me presionas más, te digo, ¿cuáles serían esas? Bueno, el Banco Central fija la tasa de intermediación bancaria, es decir, cuánto cobran, la diferencia entre lo que cobran a los deudores y lo que pagan a los depositantes. Y entonces es la más ancha de Centroamérica y de ahí sacan las mayores utilidades, pero también les venden bonos a unas tasas de interés que realmente son leoninas, más del 10, 11, 12%, con solo agarrar los reales, estos que reciben de la remesa y que los mantienen y los compran en bonos, ya está, ya ganaron 10, 12%. Esto ocurre en los otros países centroamericanos, que también son economías de mercado y los banqueros ganan. Bueno, ¿esto qué significaría? Que en lugar de estar los deudores hipotecarios, ganaderos, industriales, comerciales, afanados por cómo le pagan esas tasas de interés que son las más altas de Centroamérica, pues esos recursos pueden refrescar su economía, sus pequeñas empresas, sus medianas empresas, para generar más empleo, para mejorar la productividad y para aumentar sus utilidades, porque también los pequeños, medianos empresarios pues tienen derecho a sus utilidades, si invierten, si arriesgan. Otra solución, con solo quitar el congelamiento de los precios del combustible. Esto ya significaría que el de la moto va a pagar menos. Si sos un profesional y tenés un carrito, vas a pagar menos y en consecuencia vas a tener un alivio en tu ingreso. Que si sos empresario vas a pagar menos. Pero también, como en cada producto va metido el precio del combustible, en la cebolla, en los zapatos, en todo, entonces al bajar el precio del combustible y alinearse con los precios internacionales del petróleo, pues ya tenés un alivio, la población en general, los consumidores en general. Eso es complicadísimo hacerlo. No, eso lleva, si acaso, una semana hacerlo. Con la tarifa eléctrica, igual. ¿Por qué este monopolio controlado por la mafia en el poder de Norte y de Sur? ¿Sabes la sanganada que hacen? Y perdona que me aproveche el momento para decirlo. Mientras se llenan la boca hablando de las inversiones en el sector eléctrico y créditos del BESI, créditos del BID, créditos del Banco Europeo de Inversiones, que uno podría decir, bueno, modernizaron el sistema eléctrico. Se está produciendo más energía en Nicaragua y en consecuencia eso se traduce en tarifas más baratas. ¿Sabes lo que hacen? Y bueno, aquí les puedo decir dónde pueden encontrar el dato, pero es un poco más complicado. De año en año han venido creciendo, mientras crecen, y es una aberración, las inversiones, los créditos, la deuda, para mejorar supuestamente el sistema eléctrico. Los zánganos lo que hacen es comprar energía más barata en los otros países centroamericanos. Más de 100 millones compraron y así ha venido creciendo de año en año, de energía barata, pero para abaratar la tarifa, no para quedarse con una tajada mayor comprando barato y vendiendo caro a los nicaragüenses. ¿Eso se puede resolver? Pues casi de un plumazo, ¿verdad? Se puede resolver y ya sabemos que la electricidad también es uno de los llamados precios líderes que incide en el conjunto de precios de la economía, y si vos reducís los costos de las empresas, si favorecés a los consumidores, pues hay mayor liquidez en el mercado. Pues si vos gastabas 300 Córdoba en combustible y ahora bajó el combustible en 30% y ahora gastás 200, pues esos 100 Córdoba que gastaba en combustible ahora lo puedes comprar en más tortillas, más frijoles, o comprarle los zapatitos a los niños, pues que ya los tienen desbaratados.
y eso significa actividad económica. Entonces, solo estoy mencionando 3 que tendrían una repercusión inmediata en las condiciones de vida de usuarios, consumidores, pero también en las capacidades, en las oportunidades de las empresas para ampliar su planta productiva, introducir tecnología y generar más empleo y mejorar salarios. Entonces, soluciones, sí. Puedo mencionar otras, pero estas son mucho más evidentes, pero mientras esté esta mafia que ganan con la actividad financiera, que ganan con la energía eléctrica, que ganan con el combustible, para mencionar los 3 a los que me he referido, pues no hay manera. Tenemos que salir de ellos para que el pueblo nicaragüense pueda tener esperanza y confianza de que las cosas pueden mejorar y efectivamente pueden mejorar. Bueno, agradecerte, Enrique, por haber estado acá con nosotros este 1 de mayo para que explicara más o menos y diera esa radiografía en la que se encuentra el país y los trabajadores, los desempleados y los subempleados. Gracias, Enrique. No, gracias y un saludo de nuevo a la población nicaragüense trabajadora, estén donde estén y se dediquen a la actividad decente que se dedica la inmensa mayoría de la población nicaragüense. Gracias, Enrique. Y a ustedes, gracias por estar conectados con 100% Noticias. Recuerde que este y todos los programas están en nuestro sitio web 100noticias.tv. También visiten nuestro canal de YouTube 100 Noticias Nicaragua. Por su atención, muchísimas gracias.